a esta conferencia que no voy a impartir yo, sino que va a ser pues este amigo Lecto Galán, que hace unos años, no recuerdo cuántos, estuvo aquí. Quizá algunos de vosotros estuvierais en aquella ocasión que vino también a hablar de la homeopatía. Como es también amigo de Pepe Tarrazó, pues ha estado más veces aquí en la presentación de sus libros. El próximo, pues, si lo desea, lo presentaremos en octubre, una vez pasado el verano. El que va a presentar en Onteniente este mes próximo, que ya tiene, lo presentaremos aquí. Entonces, como es amigo de Lecto, pues también va a acompañarnos y también participar en la medida que él lo desee. Algunos de vosotros quizá estuvisteis hace poco en el cursillo de fin de semana que impartí sobre psicología de las enfermedades, donde nombré la homeopatía. Y lógicamente, pues yo no soy homeópata y para eso está aquí Lecto, para hablar de la homeopatía. Sí que sé cuáles son esos principios básicos de los que él os va a hablar. Principios del vitalismo, de la dilución, el efecto mariposa, por decirlo de alguna manera, lo de homeopatía, en fin, una serie de elementos que caracterizan básicamente lo que es la homeopatía. Una medicina que ha tenido sus dificultades en algunos lugares, en algunos países. En el nuestro parece que últimamente, él lo dirá, está bien teniendo algunas dificultades. Hay como una lucha de la medicina oficial, un intento de desprestigiarla. Él lo comentará, que está más al tanto de ello. Pero consideramos, algunos, como los que estamos aquí, que es parte de la medicina del futuro. Es muy importante este tipo de medicina, junto con otras, para facilitar la mejora, la salud del ser humano. Él lo comentará. Entonces, pues va a impartir esta conferencia, va a hacer una exposición y luego, como siempre, haremos coloquio donde tendréis ocasión de preguntar no solo sobre homeopatía, sino sobre la vida, sobre la salud y la enfermedad. Hablar de salud y enfermedad es una polaridad, y de aquello que lógicamente tendrá que ver con el tema que deseéis preguntar. Así que unos conocéis más, otros menos el tema, pero él, como siempre, hablará para que todos podamos entender, y después ya en el coloquio lo ampliaremos y lo complementaremos con las preguntas. Así que dejamos que Pepe diga, antes de empezar la conferencia, lo que ustedes quieran. Que presentes, ya que lo conocéis. Bueno, vosotros, la mayoría de ustedes ya me conocen. Yo en esta vida me he dedicado a trabajar y trabajar y trabajar. Y trabajar por la humanidad. Escribir, no sé, son 12 o 13 libros los que tengo escritos. La verdad es que los seres humanos, todos y todas, pues tenemos que tener unas inquietudes internas para que las enfermedades no hagan mella en nosotros. Nosotros somos el enfermo y la enfermedad, por una cosa muy sencilla para mí, y es que no mantenemos el equilibrio de la vida. Entonces, a lo largo o a lo corto de nuestras vidas, pasamos lo que se dice el círculo no se pasa, y es ahí donde automáticamente y psicológicamente atraemos, o sea, propiciamos las enfermedades. La enfermedad no es ninguna otra cosa que el desequilibrio y la desarmonización con nosotros mismos. Si verdaderamente nosotros estuviéramos reconciliados consigo mismos, es decir, que en vez de hablar nuestra mente, la cotorra de nuestra mente, escuchásemos al corazón, que es el centro superior de todos los seres humanos, porque está en contacto sencillamente con el sol, con el cosmos, con Dios, pues muchas de estas cosas no las tendríamos, pero hay que tenerlas, porque tenemos también que purificar ciertas
inactitudes que normalmente nosotros vamos desarrollando. Es decir, el ser humano se interroga. El ser humano se interroga quiere decir que en cada pensamiento hay que ver un interrogante si verdaderamente lo que estamos haciendo es positivo o negativo. Pero por desgracia, nuestra sociedad y otras sociedades hemos vivido de culebrón en culebrón, de cotorreo en cotorreo. Y nos hemos privado de lo más esencial, que es de vivir para nosotros, pero al mismo tiempo dar lo que nosotros tenemos a los demás. Es decir, la responsable de todos los problemas que tenemos en la sociedad, sean del orden que sean, son fruto de unas mentes enfermitas y desequilibradas. Yo no voy a entrar en la homeopatía, para eso tenemos al doctor, para eso tenemos a un experto, y tenemos la suerte de tenerlo como amigo y como médico. Todas ustedes y nosotros, seres humanos, tenemos que crear ese punto de equilibrio que no permita que la enfermedad tenga su asiento en la mente, como dijo Platón. De momento no tengo nada más. Bueno, voy a presentarme. Yo soy Héctor Galán, soy médico, especialista en medicina de familia, en medicina interna. Tengo 38 años de experiencia clínica como médico clínico y unos 35 años como médico homeópata. Me he formado en homeopatía europea durante muchos años, he estado en la escuela mexicana, he estado pues prácticamente viajando durante mi juventud para aprender, digamos, este maravilloso arte de la homeopatía que me cautivó hasta el punto de que prácticamente centró toda mi práctica profesional, digamos, en esta medicina. Cuando hablé con Rafa sobre esta charla, sobre esta conferencia, le comenté de qué quería que hablara, ¿no? Obviamente, pues puedo hablaros de lo que yo conozco de la homeopatía, que conozco, digamos, en profundidad, porque muchos de vosotros tenéis una visión de la homeopatía, tenéis una imagen pues, de los gránulos, de esto, de lo otro, pero la homeopatía, aparte, es una medicina completa y por lo tanto tiene, digamos, detrás una filosofía muy compleja y muy profunda, que es lo que normalmente la gente desconoce. Vamos a hablar un poco de esto y vamos a hablar de otra cosa. Me he dicho, no, hablemos de la vida. Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de la enfermedad, vamos a hablar de todos estos conceptos que siempre están presentes y siempre nos interesan, ¿no? Entonces, hoy estamos en un momento pues, muy complejo de la historia. Hay un momento que los paradigmas científicos están en contraposición con los nuevos descubrimientos que se van desarrollando y al mismo tiempo, pues con toda esta visión, digamos, más energética de algunas medicinas, como la acupuntura, como la homeopatía, que chocan a veces, digamos, a nivel conceptual con este paradigma. Pero aparte de esto, no hay, en lo que es, digamos, medicina, hay una serie de intereses, sobre todo intereses de tipo económico, que están y priman por encima, digamos, del interés sobre los seres humanos, ¿no? Sabemos muy bien que la medicina, por desgracia, está inmersa, digamos, en elementos crematísticos y que prácticamente interesa más el dinero que la salud. La salud es una cosa con la cual se comercia y se trafica, ¿no? Entonces, pues claro, esto, digamos, ha provocado últimamente que la homeopatía haya tenido una serie, digamos, de ataques que desde el siglo XIX desconocíamos, algo que nos ha llamado la atención porque durante, digamos, unos
aproximadamente desde los años 80, que hemos podido, digamos, recuperar la homeopatía en España, que estaba prácticamente proscrita desde la Guerra Civil, pues después de estar dentro de las instituciones, dentro de la universidad, en los colegios de médicos, después, digamos, de toda esta lucha que nos ha costado nuestro tiempo, nos hemos visto de pronto, digamos, ante estos ataques perpetrados desde todos los frentes, y al final pues hemos visto que detrás hay lobbies de poder que lo que buscan es pues, continuar manteniendo un negocio pues, que es uno de los negocios más importantes, ¿no? Que es el consumo de fármacos. Entonces se nos ha puesto un poco en entredicho y entonces vamos a hablar un poco de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de medicina, ¿qué es medicina, no? Por definición, la medicina es la ciencia que tiene por objeto la conservación y el restablecimiento de la salud. Pienso que en un momento determinado, como los chamanes, pues todos hemos percibido a nuestro alrededor cuando alguien está enfermo, percibimos como de momento un ser humano o un animal, cuando veis que de pronto pues empieza a cambiar, empieza a perder su vitalidad y empieza a aparecer una serie de síntomas, vemos la enfermedad, todos hemos podido percibir la enfermedad a nuestro alrededor, ¿no? Supongo que esto, digamos, fue una de las cosas con las que se tuvo que enfrentar el ser humano desde un principio, desde el momento que estaba dotado de razón. Las primeras apreciaciones, digamos, pues claro, tener en cuenta que la primera visión que hubo de la realidad era una visión mágico-religiosa. Entonces se pensaba pues que la enfermedad era producto, digamos, o bien, digamos, de el haber obrado mal, era como una especie de castigo divino, o bien era la posesión por espíritus, y siempre, pues, digamos, se tenía esta visión, ¿no? De hecho, es curioso porque en algunas poblaciones primitivas tenían, digamos, una persona que era una especie de chivo expiatorio, y cuando venía una epidemia, lo sacrificaban a las puertas de la ciudad para aplacar la ira de los dioses. Entonces, claro, todo esto pues, se intentó en un principio pues, a través de una serie de rituales y en una serie, digamos, pues, de conocimientos que se fueron adquiriendo, digamos, incluso de la visión de los animales, de cómo se curaban los animales, aparecieron los primeros remedios, aparecieron las oraciones y todo este tipo, digamos, de prácticas mágicos religiosas que eran propios de los chamanes. Los chamanes tenían de por sí un don divino y ellos eran los transmisores, digamos, de la energía de lo divino a las personas, ¿no? Entonces, por una parte esto, por otra parte, digamos, las heridas de las guerras, los traumatismos externos, todo esto fue creando, digamos, una medicina rudimentaria, primitiva, que es lo que conocemos como la medicina chamánica, ¿no? Utilizan remedios naturales y invocaciones, ¿no? Pero esto no es nada despreciable, o sea, no creamos que esta medicina mágico-religiosa es algo que se pueda entender como una especie de... para nada. Cuando yo estudié la medicina tibetana, por ejemplo, la medicina tibetana, que por desgracia se ha perdido en la noche de los tiempos debido a que los grandes monasterios tibetanos han sido prácticamente destruidos, incendiados, pues me llamó la atención, porque cuando yo veía en las películas estos cánticos que habéis visto en las películas vaqueras que hacían los chamanes allí y con el humo y todo esto, ¿no?, para curar, sin embargo, la medicina tibetana se basaba en vibraciones que ellos habían aprendido a través, digamos, de el escuchar los sonidos de la naturaleza y de alguna manera intentaban atraer cierto tipo de energías curativas hacia... y funcionaba, y era una práctica que durante miles de años. Esto, por desgracia, ha desaparecido y probablemente, como siempre, las cosas que desaparecen tendremos que estar obligados a recuperarlas de nuevo. Pero bueno, sigamos. Con todo esto, aparece en Grecia, desde la época, digamos, de la Grecia clásica, la medicina empieza a ser, digamos, como más, se vuelve más racionalista, ¿no? Y tiene prácticamente dos objetivos. Uno es la conservación de la salud y el otro es la curación de las enfermedades. De ahí viene, por ejemplo, Esculapio, que era el dios de la medicina, tenía dos hijas que eran Igenia y Panacea. Igenia era la diosa de la conservación de la salud, de ahí viene el nombre de higiene, ¿eh? Mientras que Panacea era la de la curación de las enfermedades. Sabéis que la panacea es como un remedio cúralo todo, que es capaz de curar cualquier enfermedad. Entonces, sobre esto, sobre, digamos, el objetivo de la medicina, ha habido controversias porque, si bien la conservación de la salud, que en teoría
entendemos la salud como algo que se nos da, un tesoro que nosotros tenemos cuando estamos en armonía, cuando todo está en equilibrio, tenemos la obligación de conservarla, ¿no? Pero la medicina en sí, porque es una responsabilidad de cada persona, lo que tiene que hacer es prevenir, digamos, la enfermedad. Prevenir la enfermedad teniendo el conocimiento de las causas que la provocan. Y por otra parte tiene la obligación de curar. Entonces, toda esta medicina, digamos, fue evolucionando a través, digamos, de los griegos. Hasta que llegamos a Hipócrates, ¿no? Hipócrates, que fue, digamos, el padre, se dice que es el padre de la medicina, ¿no? Fue el primero que empezó a formular la medicina de una forma diferente, ¿no? Y él vio que había dos formas distintas, ¿no? De dos puntos de vista diferentes, ¿no? El empirismo, que son los que adquieren el conocimiento a través, digamos, de la experiencia directa, a través de la experiencia, de lo que se observa, a través de ello, de ver, por ejemplo, como un animal, cuando tiene una fractura, se pone al sol durante mucho tiempo para... Pues, toda esa observación, eso es el empirismo, ¿no? Y que se basa también, digamos, en la experimentación, ¿no? En la respuesta. Y el segundo, que es el dogmático racionalista, que es el que hasta nuestros días existe. Habían dos formas de curar, que era el simile similibus curentur y la cura por los contrarios. Vale. Los empíricos, que son prácticamente de donde parte, digamos, la filosofía homeopática, aprendían a través de la experiencia, tenían el concepto de physis y de cosmos. Entonces, la enfermedad, según ellos, era una lucha entre la physis contra la causa externa. La relación de felicidad sería individual y se llama propia, la individualización. A ver, se utilizan medicamentos, en el empirismo se utilizan medicamentos, se actúan de manera similar y la terapia es individualizada. Una vez estuve, digamos, haciendo un programa de televisión con una de las personas que más, uno de mis maestros, que fue un catedrático de Historia de la Medicina, que se llama López Piñero. En mi juventud, cuando estaba como estudiante de medicina, hice mi primer trabajo sobre folk medicina en el País Valencià, que fue un estudio de campo que él me pidió sobre las prácticas sanitarias que hacía la gente, la población, para resolver ciertos problemas de salud, que sin pasar por los médicos ni nada de todo esto. Fue una cosa muy interesante. Bueno, pues fuimos a la televisión a un debate sobre homeopatía y le preguntaron una pregunta que para mí fue maravillosa, ¿no? Porque este hombre ha sido un gran sabio, ¿no? Le preguntaron, ¿qué es medicina? ¿Qué es medicina? A ver, díganos qué es medicina, porque a ver, esto, ¿la homeopatía es medicina o lo otro es medicina o qué pasa? ¿Qué es la medicina? Y el hombre respondió, medicina es toda aquella práctica que una población hace en un momento determinado. O sea, que la medicina no es atributo de nadie. La medicina china, cualquier práctica, digamos, que una población hace de algo, ¿no? De una serie, digamos, de conceptos para curar, esto es medicina. Entonces, el hablar, digamos, de si la medicina es esto o la medicina lo otro, hoy en día es absurdo, ¿no? Porque todo es medicina y hemos de respetarlo, ¿vale? Vamos a ver. La homeopatía, voy a explicaros un poquito, voy a leeros un poco. Es una medicina que fue fundada por Samuel Hahnemann, que vivió en 1755 hasta 1843. Nació en Meissen, en Alemania, en un pueblecito. Está basada en el principio que lo similar cura lo similar. En la práctica esto significa que un medicamento capaz de producir ciertos efectos, cuando es tomado por un ser humano sano, es capaz de curar cualquier enfermedad que manifieste efectos similares. Es decir, a ver, Hahnemann, el descubrimiento de la homeopatía fue, digamos, de forma casual, como todos los grandes descubrimientos. La ley de la semejanza o la curación por lo similar es algo que ya existía incluso en los libros ayurvédicos y ya habéis visto como Hipócrates ya define, digamos, la curación por los similares. Hahnemann, que fue un hombre muy estudioso, fue un gran genio porque se dedicó a la traducción de libros, pues casualmente en una de sus traducciones pues le llamó la atención que los que trabajaban en aquella época con la quinina, que era para tratar el paludismo, que era una de las grandes epidemias que asolaba a la población, se dio cuenta que los trabajadores de la quina, que consistían en cortar, digamos, la corteza de un árbol y sacar la resina, que era de donde se sacaba la cinchona o la quinina, todos los trabajadores experimentaban
fiebres intermitentes con transpiración, y tenían un cuadro exactamente igual como el paludismo, como la malaria, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que esto que se utiliza para curar esto tenga los mismos síntomas? Y esto ya le llamó la atención, ¿no? Y a partir de aquí él fue haciendo distintas observaciones y vio que efectivamente, que muchas sustancias que se utilizaban para curar tenían los mismos efectos que la enfermedad a la que iban a curar. Entonces, bueno, a partir de ahí, él fue haciendo sus propias investigaciones, sus propios experimentos, y vio que efectivamente había una relación, por primera vez a lo largo de la historia, entre la enfermedad y el medicamento. Y esta relación era una relación de similitud. Y a partir de aquí, él estuvo viendo como realmente esta forma de curar no era nueva, ¿no? Lo único que hizo él fue, digamos, estandarizarla, ¿no? Por ejemplo, si una persona sana toma una dosis de arsénico, desarrollará vómitos, diarrea como agua, darle un pulso rápido y postración. Su piel se tornará fría y su expresión ansiosa. En dosis más pequeñas o cuando lo toma durante más tiempo, desarrollará goteo de la nariz, una cabeza pesada, tos y catarro bronquial. Todavía más adelante habrá perturbaciones específicas de la piel y de los nervios. Entonces tendrá sensaciones ardientes que mejoran con el calor, sed frecuente por sorbitos de agua, miedo a la muerte, inquietud y un empeoramiento de síntomas a mediodía y a medianoche. Siguiendo la ley homeopática de la similitud, lo similar cura lo similar, infinidad de pacientes manifestando tales síntomas han sido curados con arsénico, sin tener en cuenta el nombre de su enfermedad: cólera, resfriados, eczema, asma, etc. Este principio también ha sido mencionado en la antigüedad por el poeta indio Kavi Kalidasa. Desde los antiguos tiempos en este mundo se ha dicho que el veneno es el remedio para el veneno. Hipócrates postuló este principio en la palabra similia similibus curentur, los similares se curan por los similares. La práctica de la homeopatía está basada en ciertos principios fundamentales. En primer lugar, los remedios que se usan son probados por voluntarios humanos. Vamos a ver. Hay 8 pilares básicos en homeopatía que son leyes. Tener en cuenta que la medicina convencional, digamos, o científica, porque la ciencia funciona a través, digamos, de la elaboración de hipótesis que luego hay que comprobarlas y que van cambiando con el tiempo porque está muy sujeta a las modas. Sin embargo, la homeopatía está basada en leyes. Las leyes es el principio del que emanan todas las cosas y las leyes se cumplen desde tiempos inmemoriales hasta ahora. Entonces, las 8 leyes en las que se basa la homeopatía son la vis medicatrix natura, que es en un principio una palabra muy bonita, ¿no? Que ya la acuñó Hipócrates. ¿Qué significa vis medicatrix natura? Vis medicatrix natura significa la fuerza curativa de la naturaleza. Todos sabemos que cuando nos hacemos un corte hay, digamos, una tendencia a curarnos. O cuando estamos enfermos, por ejemplo, de un resfriado, o cuando nos hacemos una torcedura, con el tiempo hay una tendencia a curarnos de forma natural. El organismo tiende a volver a poner las cosas en su sitio. Esa fuerza regeneradora, revitalizadora, que vuelve, digamos, que nos vuelve al equilibrio, es la fuerza curativa de la naturaleza. El vis medicatrix natura es la base de todas las medicinas naturales, el naturismo, la medicina hipocrática, incluso la acupuntura. Todas las medicinas que se basan en leyes naturales tienen como base, digamos, esta premisa. Entonces, la idea sería estimular esa fuerza curativa de la naturaleza para volver a recuperar nuestro equilibrio. Este es el primer principio de la homeopatía. Luego la ley de los semejantes. Como ya os he dicho, la ley de los semejantes es algo que se cumple a nivel cósmico. Ya Hahnemann lo vio en un principio, vio cómo los semejantes curan los semejantes, y entonces a partir de ahí él fue desarrollándolo, pero vio que siempre se cumplía. Es curioso, hay cosas muy curiosas, como el hecho de que un cocinero cuando se quema, lo que hace es poner el dedo lo más cerca de la llama para que no le salga una ampolla. Entonces, eso es una ley universal, eso es una ley que se cumple hace 2000 años y que se sigue cumpliendo ahora y que nosotros vemos cada día en nuestra práctica clínica. Luego la homeopatía, el tercer principio de la homeopatía es la experimentación pura. Vamos a ver. Lo primero que cuando queremos conocer, digamos, una sustancia, queremos ver, digamos, el poder medicinal de una sustancia, por ejemplo, Paracelso, o por ejemplo, habéis oído hablar de
¿cómo se llama esto? Paracelso tenía la teoría de las asignaturas. Cuando quería saber el poder medicinal de una planta, se arrodillaba delante de la planta y le preguntaba cuál era su virtud, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el conocimiento, digamos, de las medicinas y del poder medicinal de cada sustancia, pues, bueno, se ve. Pero en homeopatía trabajamos con el método científico. El método científico se basa en la observación, la elaboración de una hipótesis y la experimentación. Todos los medicamentos homeopáticos que conocéis, todos absolutamente, han pasado por un proceso de experimentación. ¿Qué significa esto? Significa que una sustancia, digamos, es tratada de forma, a través del método homeopático, hasta una dilución determinada, y entonces hay una serie, digamos, de personas sanas a las cuales se les administra este medicamento, digamos, dentro de un protocolo, ¿no?, bien estabilizado, y entonces nosotros lo observamos, qué efectos tiene esta sustancia sobre la persona, y lo vamos anotando, vamos viendo, digamos, de qué forma influye, digamos, este medicamento sobre el ser humano. Entonces, nosotros anotamos, digamos, cuál es la perturbación o qué tipo de perturbación provoca esa sustancia. Y a partir de ahí lo vamos, digamos, configurando toda esta sustancia y elaboramos una materia médica de cada remedio. Cada remedio ha estado experimentado en personas sanas y sabemos la influencia que tiene sobre las personas, ¿no? Entonces, tomamos una serie de voluntarios y a partir de ahí hacemos la experimentación. Se llama experimentación pura. Otro de los grandes pilares de la homeopatía es la individualidad morbosa. La individualidad morbosa significa de que cada ser humano, cada persona, tiene una forma única, irrepetible y peculiar de proceder y de padecer. Cada uno de nosotros somos irrepetibles, no hay dos personas iguales y dos organismos iguales. Entonces, la medicina convencional es un sistema médico, es un sistema porque en los sistemas tú entras dentro del sistema y prácticamente pierdes tu individualidad, y a todos los que le ponen la etiqueta, cuando te dicen que tú tienes pues una gripe o lo que sea, a todos se les aplica el mismo tratamiento. Eso es un tratamiento sistemático. La homeopatía está en contra de esto. Piensa que cada persona, cada uno, tú puedes tener, digamos, una gripe y el otro puede tener una gripe, y cada uno tiene una forma distinta de reaccionar. Por lo tanto, no se les puede tratar igual a todos, sino que cada uno requiere un tratamiento específico individualizado para cada persona. A esto se refiere la individualidad morbosa. Entonces, dentro de la medicina actual se ha perdido esa individualidad. Te ponen un número en la historia clínica y una etiqueta, y a ti no te conocen, el médico no sabe quién eres, no sabe nada de tu vida, ni de tu historia personal, ni de tus sufrimientos, ni si estás separado, si se ha muerto no sé quién. Eso a ellos no les importa, les importa la estandarización. En la homeopatía sí que nos interesa. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese ser humano? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Por qué sufre? Y eso es fundamental, porque cada persona tiene una forma diferente de padecer, ¿no? Luego tenemos la individualidad medicamentosa, o sea, cada medicamento homeopático está elaborado para cada persona. Nosotros cuando escogemos un remedio de una gama de remedios y tenemos que buscar el medicamento específico para esta persona. Y por lo tanto, la relación está en la similitud. Vemos el poder curativo del medicamento y la naturaleza, digamos, de la enfermedad. Y lo que hacemos es, a través de la similitud, poner en contacto una cosa con la otra. Porque sabemos que el medicamento, el poder del medicamento, va a barrer los síntomas, se va a establecer en la persona y va a barrer los síntomas. Esto son observaciones que se basan en la naturaleza. Por ejemplo, había una enfermedad que se llamaba antiguamente la vacuna. Los que se dedicaban, los que trabajaban con vacas, que sacaban la leche de las vacas y todo esto, pues tenían una especie, digamos, como de erupciones en las manos, una especie de vesículas que estaba producida por un virus que era el virus vacunal. Pues era curioso porque estas personas, cuando pasaban la varicela, esto se curaba. Entonces vieron que lo similar cura lo similar, y esto es una cosa que está comprobada a través de la naturaleza, no es algo, es algo constatable, por eso es una ley, ¿vale? Luego tenemos otro de los grandes principios de la homeopatía, es la dosis mínima. Estas dos cosas que voy a deciros ahora son lo que realmente están causando, digamos, ese conflicto tan grande que hoy se cacarea, digamos, en las redes sociales, etcétera, etcétera. La dosis mínima, Hahnemann, cuando empezó a hacer sus primeros experimentos y empezó a dar, digamos, por ejemplo, con belladona, ¿no?
Belladona es una sustancia que es tóxica. Cuando alguien ingiere belladona de forma natural, es una solanácea, le produce fiebre, le produce congestión y produce una subida de temperatura y dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esto lo sabía Hahnemann, empezó a dar belladona a alguien que tuviera estas características. Y lo primero que vio es que tenía unas agravaciones fortísimas. Se producía, digamos, una reacción exagerada. Entonces lo que se le ocurrió fue disminuir la dosis. Empezó a dar dosis más pequeñas. Pero no solamente esto, sino que empezó a dar dosis más pequeñas y a frotar, digamos, las partículas, ¿no? A diluir cada vez más y a frotarlas, ¿no? Entonces se dio cuenta que tenía, por una parte, curaciones maravillosas sin agravación. Y entonces empezó a diluir cada vez más las sustancias y dio cuenta que aunque las diluyera más, el efecto terapéutico seguía siendo el mismo. Entonces vio que lo mejor, porque pues, su propia experiencia, era cuando más baja era la dosis posible, que fuera terapéutica, mejor era la cura. Entonces, a partir de ahí es porque los medicamentos homeopáticos son tan diluidos. Esto causa mucho conflicto, porque claro, tener en cuenta que la visión que tenemos de la realidad es una visión físico-química. Tal como establece el paradigma actual, solamente existe aquello que es posible de ser pesado y medido. Todo lo que no puede ser pesado y medido y cuantificado no existe. Entonces, ¿qué pasa? Como, digamos, hay un modelo, ¿no? Hay un modelo atómico y un modelo molecular. Entonces, según la teoría de Avogadro, a partir de la 12 dilución, prácticamente, según ellos, no existe materia. Entonces, al no existir materia, se nos tacha de que, digamos, las diluciones homeopáticas no contienen nada, ¿no? Vale. Esto ha sido el argumento que hasta ahora han esgrimido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay dos cosas muy diferentes. Primero, que el método homeopático utiliza, aparte, digamos, de la dilución, un método físico que se llama sucusión, que es frotación entre las partículas. Hoy tenemos conocimientos muy variados que nos pueden apoyar, digamos, en nuestra tesis. En primer lugar, lo importante a veces no es la sustancia disuelta, sino el soluto, en este caso el agua. Sabemos, o habréis oído hablar alguna vez de la memoria del agua. El agua, que está compuesta por H2O, digamos, son 3 moléculas, pero su distribución en el espacio es como un caleidoscopio que puede ser muy variada. Y sabemos que el agua es capaz de guardar memoria. Hay muchas curas relacionadas con esto. Habréis oído hablar de las meigas en Galicia, que era el pasaje del agua, ¿no? Cómo pasaban a través del agua ciertos medicamentos, o simplemente el milagro de Eleusis, que se daba en Grecia. En Grecia había un monasterio en el Peloponeso que se llamaba Eleusis, donde, digamos, todos los grandes filósofos pasaron en un momento determinado de su vida a tomar, digamos, una sustancia que se pasaba con el agua, que no era ni más ni menos que el cornezuelo del centeno, que tenía la ergotamina por una parte y la LSD por otra parte. Entonces, la LSD, que conocéis que es una sustancia psicoactiva, pues se conseguía a través del agua separar una cosa de la otra. Entonces el agua parece ser que tiene la capacidad de guardar memoria y tiene todavía secretos que desconocemos. Sabemos que el agua del Ártico, las aguas fósiles, esconden secretos interesantes. Tenemos por una parte esto, tenemos por otra parte, porque siempre que hemos intentado, porque claro, en primer lugar nosotros somos médicos, que conocemos perfectamente la farmacología clásica, que conocemos perfectamente las enfermedades, estamos capacitados de sobra. Ya os he dicho que yo tengo 2 especialidades médicas, yo tengo un conocimiento profundo de la medicina y sin embargo yo soy, vamos, totalmente homeópata, yo no tengo nada que ver con la alopatía. Entonces, todo ese conocimiento nos hace pensar que nosotros no somos ni chamanes, ni somos gente somos gente muy preparada, ¿no? Y hemos intentado muchas veces pues, demostrar, ¿no?, el tema de la homeopatía. Y lo hemos conseguido en el sentido de que hemos demostrado a través de experimentos científicos, como por ejemplo, pues qué sé yo, una dilución de histaminum a la 30CH era capaz de inhibir la degranulación de los mastocitos. Y hay muchísimos experimentaciones que están ahí.
Hoy en día hay, digamos, una serie, digamos, de métodos más actuales para poder demostrar, digamos, el contenido de las ilusiones, como es, por ejemplo, la transiluminación. Y recientemente hay varios premios Nobel, entre ellos Luis de Montagnan, que en la India ha demostrado claramente la presencia, digamos, de nanopartículas en las ilusiones homeopáticas. Lo que pasa es que quizá la homeopatía ha sido demasiado avanzada. ¿Qué sucede con esto? Cuando llevas todo esto, cuando llevas todos estos experimentos y demuestras claramente lo que hay, te encuentras con que te dicen, sí, pero no es suficiente. ¿Qué pasa con esto? Dicen que son escépticos. Yo digo que no son escépticos. El escéptico es el que duda. Pero el fanático es aquel que, aunque le demuestres, sigue con las mismas. Entonces no son escépticos, son fanáticos. Y a un fanático, aunque le demuestres algo, no lo vas a convencer. Y con estas premisas estamos. Entonces, es una de las causas por las cuales, digamos, en este momento hay esta controversia que, perdona, pero no es entre médicos. Los médicos no han sido en este caso los que se han metido con nosotros. Solamente una persona que seguramente ha sido sobornada de mala manera porque se va a ir, que es el presidente de la Organización Médica Colegial, que le han pillado ya en varias cosas, ha intentado ir en contra de la homeopatía, a pesar de haber hecho una mesa redonda con gente muy importante, con farmacólogos y tal. Entonces nos ha descalificado un poco, pero tiene los días contados. Sendin, bueno, es lo mismo. Pero aparte de esto es algo estéril porque la homeopatía está desarrollándose a nivel mundial. En la India la introdujo Gandhi y la homeopatía hoy es la medicina oficial en India y está evolucionando en todo el mundo. Lo que pasa que, claro, los grandes laboratorios farmacéuticos ven un riesgo enorme de perder sus beneficios, ¿no? Entonces, claro, aparte pensar que la homeopatía aporta sobre todo que es una medicina inocua, que no tiene efectos secundarios, ni tiene efectos indeseables, ¿no? Lo cual apunta como una de las grandes elecciones, ¿no?, para conservar nuestra salud. Bueno, otra, digamos, de los caballos de batalla, y en esto vamos a pararnos un poco, es el tema, digamos, de la fuerza vital, que es otro de los puntos, digamos, que existe más conflicto con la ciencia actual. Vosotros podéis percibir la vida, ¿no? Lo que es la vida. Lo que es la vida es algo que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? No se puede entender la vida sin la energía que anima el cuerpo material. Voy a leeros un parágrafo de Hahnemann sobre esto. A ver dónde lo tengo. Dice Hahnemann, que fue un gran maestro, pensar que los homeópatas dicen, es que sí era un maestro. No, es que fue el que nos dio las directrices, es el que nos enseñó el camino. Y sigue siendo actual y vigente. Dice, el estado de salud de un ser humano, la fuerza vital espiritual, el dínamo que anima este cuerpo material, organismo, gobierna con tranquilidad y sin impedimentos y mantiene todas las partes del organismo en un admirable, armonioso y vital funcionamiento, tanto en las sensaciones como en las funciones, de forma que nuestro espíritu interior, dotado de razón, pueda libremente emplear este instrumento sano y vivo para los más altos fines de la existencia. Esto es donde Hahnemann habla de la fuerza vital, ¿no? Y vamos a ver un poco qué es esto de la fuerza vital, ¿no? Vamos a ver realmente a qué se refiere, por qué es tan conflictivo este tema, ¿no? Dice, se puede entender como vitalismo la existencia real de uno o más elementos inmateriales en la constitución de los seres vivos, que ejercen distintos niveles de control sobre las actividades conscientes o inconscientes y posee diferentes grados de trascendencia y relación con la divinidad. En la religión, desde las primeras culturas de la humanidad, se ha reconocido la existencia de una energía intangible, vital, relativa a la naturaleza, relacionada con la vida y la muerte. Desde los primeros chamanes se ha reconocido la existencia de un alma, con diferentes atributos y que estaba ligada a la permanencia de la vida en el cuerpo. Está claro, cuando algo muere, si habéis visto, yo he tenido que ver morir mucha gente. He visto en mis manos, he tenido pues, que verlo, que vivirlo y no me arrepiento de ello, ¿no? Porque pienso que he acompañado gente, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y lo ves como de pronto, cuando se pierde el hálito vital, ves que algo desaparece, ¿no? Y algo que estaba ahí, ¿no? Porque sin la vida el cuerpo se corrompe.
La vida es lo que anima todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos negar la existencia de esto? Actualmente, para los paradigmas científicos actuales, digamos que la vida es el resultado de una serie de procesos físico-químicos. Atribuyen la vida a eso. Y eso no se sostiene de ninguna de las maneras, y voy a explicaros el porqué. Dice, en la filosofía antigua, el hilozoísmo, del griego hile, materia, y zoe, vida, creencia según la cual la totalidad del cosmos es como un ser viviente dotado de alma. Este concepto de una energía que anima el mundo ya estaba presente en los primeros filósofos jónicos. Tales de Mileto decía que había multitud de dioses, ¿no? Que los dioses que animaban, digamos, todo el universo, ¿no? Era como una especie de energía cósmica, ¿no? Que lo animaba todo, ¿no? Pero también se ha usado para calificar el pensamiento de Anaxágoras y los estoicos. Hablaban del neuma, ¿no? El neuma era una energía que lo abarcaba todo, ¿no? En general, los presocráticos. La concepción del alma como principio de la vida y de la vida misma como animación de la materia ya se encuentra desarrollada en Sócrates y Platón, que reconocen más ampliamente el concepto de alma, ligándola con la energía inmaterial que da cohesión y funcionamiento a los seres vivos. Estas ideas fueron ampliamente desarrolladas por Aristóteles, que incluso empieza a clasificar la vida en los diferentes reinos. Varios filósofos contemporáneos como Giordano Bruno, Teilhard de Chardin afirmaban que las leyes causales propias de la física newtoniana no podían dar explicación de los fenómenos específicamente vitales. En la medicina la palabra vitalismo se ha utilizado de una forma imprecisa. Se suele incluir en el término a los animalistas y organicistas. Los animalistas, según la tradición aristotélica, consideraban a todos los seres vivos dotados de alma, en tanto que los vitalistas simplemente que la vida depende de algún principio vital frente a explicaciones de la vida basadas en procesos físico-químicos y mecánicos. Vale, entonces, parémonos un poco aquí, vamos a intentar un poco hablar de todo esto, ¿no? Porque, a ver, aquí hay una diferenciación, ¿no? ¿Qué es el alma y qué es, digamos, la vida? ¿Es lo mismo o son conceptos diferentes? Para la homeopatía existe, por una parte, hay digamos, lo que es el principio vital, o sea, lo que es la fuerza, digamos, de la vida, el vitalismo, que es lo que anima, digamos, todas las funciones vitales, pero existe otro elemento que llamamos el principio vital. El principio vital, digamos, es una especie de conciencia interna que es lo que mantiene todas las funciones del organismo en perfecto estado. Imaginaros por un momento, o sea, es increíble porque ya cuando nos metemos dentro del microcosmos vemos cada célula de cada órgano, la cantidad de reacciones bioquímicas, o sea, la complejidad de un organismo, cómo es posible que todo funcione de manera tan armónica, tan coordinada, que todo esté... O sea, tiene que haber algo, hay un director de orquesta, que no es precisamente el cerebro, que hace que todo eso funcione de manera armónica. Eso es lo que nosotros llamamos el principio vital. En este caso, la enfermedad, consideramos, estoy hablando de las enfermedades internas, porque están las enfermedades externas. Las enfermedades externas son aquellas que vienen de fuera, no solamente los traumatismos, sino, por ejemplo, las grandes epidemias. Una gripe es una enfermedad que afecta a mucha gente porque es un miasma que viene de afuera, ¿no? Algo que viene de fuera. Pero las enfermedades internas no son más que consecuencia de un desequilibrio de ese principio vital, de una disarmonía, algo que está de alguna manera funcionando de manera incorrecta. Esto con el tiempo, que empieza por ser una enfermedad funcional, una disarmonía, acaba por alterar las funciones del organismo, y esas funciones alteradas con el tiempo acaban por organizarse, produciendo todas las enfermedades que conocemos. Entonces, hay sobre esto, digamos, muchos conceptos sobre la enfermedad, ¿no? De cómo, de alguna manera, pues, ¿qué es la enfermedad? Porque la enfermedad es algo que podemos observar, ¿no? Y que me imagino que desde la noche de los tiempos, pues, es algo que nos ha provocado angustia, ¿no? Tanto a nosotros como en los demás, ¿no? Entonces,
digamos, hay distintos puntos de vista. La homeopatía tiene esta visión, digamos, del desequilibrio. Y básicamente lo que intentamos hacer con el medicamento, que es un medicamento, cuidado, que tiene la misma naturaleza que la enfermedad, porque si la enfermedad hablamos de un concepto dinámico, que es lo más complicado de entender dentro de la homeopatía, ¿no? Si la enfermedad sería un desequilibrio a nivel dinámico, a nivel energético, la naturaleza del medicamento que cure eso tiene que tener la misma potenciación, tiene que ser también un medicamento energético, dinámico, que sea capaz de alguna manera de reequilibrar a ese ser humano. Y ese volver al equilibrio es a través de lo que nosotros llamamos un mecanismo de acción-reacción. El medicamento, como todas las medicinas, nosotros tenemos dos clases de alimentos. Los alimentos que son constructivos, que son los que nos ayudan, digamos, nos aportan a nuestro organismo cosas, y los medicamentos. Los medicamentos siempre tienen una naturaleza destructiva. Todos los medicamentos son tóxicos, incluso los medicamentos homeopáticos no son tóxicos en el sentido de que no tienen efectos secundarios ni efectos químicos nocivos, pero sí producen un desequilibrio. Porque si no produces un desequilibrio, no puedes utilizar la reacción curativa, que es lo que hace que todo vuelva a su sitio. Este es el principio de la homeopatía, es una medicina de acción-reacción, ¿vale? Entonces los medicamentos tendrán que tener la misma naturaleza que la enfermedad. Y hay pues muchos conceptos, muchas formas de ver la enfermedad. Os voy a dar conceptos más desde que Hahnemann pues habla de esto, ¿no? de que digamos el principio vital, ¿no? Habla de esto de mantener el principio vital, de volver a armonizar el organismo. Pero os voy a hablar, por ejemplo, de conceptos de enfermedad, pues como que puede hablar el filósofo Sosan, un maestro zen, dice: el gran camino no es difícil para aquellos que no tienen preferencias. Cuando el amor y el odio ambos están ausentes, todo se vuelve diáfano y sin disfraz. Pero si hacemos la más mínima distinción, el cielo y la tierra sufren una separación infinita. Si deseas ver la verdad, entonces no mantengas ninguna opinión ni a favor ni en contra. El conflicto entre lo que a uno le gusta y le disgusta es la enfermedad de la mente. Quedádoslo para vosotros y reflexionad. Vale. La enfermedad es una falsa ilusión de la realidad, es una manera más estrecha de mirar las cosas. La ilusión se elimina solo a través de la comprensión, como la luz elimina la oscuridad. La creación de una conciencia capaz de cambiar la falsa percepción del presente que una persona puede tener es el objeto de la filosofía, la meditación, el psicoanálisis y la homeopatía. La enfermedad es ilusión, la conciencia es cura. Esto os lo voy a explicar con un símil, no sé cómo. Estamos hablando de lo más profundo, de lo más dinámico de la homeopatía, ¿no? A ver, la vida es un proceso de adaptación, ¿no? La vida no es un concepto estático, sino dinámico. Continuamente estamos intentando adaptarnos, ¿no?, a las circunstancias que se nos presentan, ¿no? Y lo difícil es mantener ese equilibrio entre todo ese cúmulo de circunstancias, ¿no? Y es lo más complicado, lo más difícil que hay. A través de la vida tenemos experiencias a veces muy traumáticas, cosas que lo veo cada día en mi consulta. Veo personas pues que en un momento determinado, cuando tú intentas encarar a ese ser humano y ver realmente qué es lo que hay dentro de él, como lo hacen los psicólogos, como lo hacen mucha gente que intentamos comprender al ser humano y comprender pues su sufrimiento, ¿no? Pues vemos cómo pues en su infancia, en un momento determinado de la vida, han tenido determinados traumas que han cambiado de alguna forma su manera de funcionar. Es lo que hablamos del desequilibrio, ¿no? Cuando nosotros tenemos una flauta, ¿no?, intentamos tocar, digamos, una melodía. Si esa flauta tiene los agujeros cerrados, ¿no?, podremos, a lo mejor le queda uno libre o dos, esa flauta sonará como un pito, y ese pito podremos tocarlo en momentos determinados, estaremos limitados. Ese instrumento maravilloso que nosotros tenemos, que es lo que somos, estamos limitados porque hay cerrados una serie de orificios, hay una serie de potenciales que no podemos desarrollar. Entonces nos vemos limitados a eso, a poder tocar el pito, nada más en determinados momentos. Esos agujeros que están cerrados son fruto de nuestra imaginación. En el fondo no están cerrados, creemos que están cerrados.
A ver, en el prólogo libro de Pepe he puesto un símil que lo he visto a lo largo de... No solo es un símil, pero que se ve, digamos, a nivel humano también, ¿no? Cuando un pequeño elefante lo atan con una cuerda, digamos, del bambú, ¿no? Y el animalito intenta soltarse y ve que no puede soltarse, pues se acostumbra a estar atado con la cuerda, ¿no? Entonces se hace grande, pesa 5.000 kilos, con una simple patada podría liberarse y sin embargo no se libera, porque no cree que puede liberarse. Esto es lo que nos sucede a nosotros muchas veces. Estamos bloqueados en partes de nuestro organismo y ya no pensamos que podemos, no pensamos en ese potencial, esas capacidades están como dormidas. Por eso he puesto aquí, cuando tú a través de la terapia que sea, la homeopatía también, eres capaz de tomar conciencia, darte cuenta realmente de lo que te pasa, es cuando puedes liberarte de tus cadenas. Es cuando de alguna manera te das cuenta que ese potencial sí que lo tienes y que puedes de alguna manera liberarte y tener, digamos, la plenitud. Pero hay que tomar conciencia. No de balde, en el oráculo de Delfos ponía, conócete a ti mismo. El autoconocimiento es muy importante para podernos curar y, digamos, el ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que tener la humildad suficiente para comprender, digamos, cuáles son, digamos, nuestras debilidades y para poder, por supuesto que tiene que haber alguien de fuera, porque curarse uno mismo realmente es muy difícil, ¿no? Tiene que haber alguien, un observador que pueda ver todo eso y pueda de alguna manera transmitir todo, te lo pueda despertar, digamos, esa capacidad, digamos, de conciencia, de tomar conciencia de ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, pues imaginaros dentro de todo esto la diferencia que hay entre esta visión que nosotros tenemos de la enfermedad y de todo esto, pues en contraste, digamos, con todo lo que, digamos, es la medicina convencional. Claro, ahí hay unos choques ideológicos, filosóficos enormes. De todas maneras, yo pienso, porque me he pasado mi vida intentando ligar, digamos, estas dos medicinas, yo he estado mucho tiempo, que creé una sección colegial de medicina homeopática en el Colegio de Médicos de Valencia, he intentado llevar la homeopatía a los centros de salud, hemos hecho pues dispensarios homeopáticos gratuitos en centros de salud por las tardes, intentando, porque yo pienso que la verdad es un concepto relativo, la verdad no es un concepto absoluto, nadie tiene la verdad. ¿Conocéis el símil de aquel campamento en África que están todos durmiendo y de pronto se produce un gran temblor y un estrépito enorme en medio de la noche y se despiertan todos despavoridos, ¿no? Y van a ver qué ha pasado allí, ¿no? Y tímidamente se acercan y intentan, ven una masa enorme e intentan cada uno pues a ver qué aquello que es y cada uno desde un ángulo diferente dice una cosa, a uno le parece que es una cosa, el otro dice que es otra, el otro dice que es otra y se hace de día y es un gran elefante que ha ido a morir en medio del pueblo. Pero cada uno estaba palpando una cosa diferente. ¿Qué quiere decir esto? La verdad la tenemos de forma parcial. Ni la homeopatía, nosotros tenemos nuestro método, tenemos nuestra visión, pero ni la homeopatía tiene la verdad, nadie tiene la verdad. Tenemos que estar juntos porque la verdad, cuando se acerca desde más puntos de vista, estamos más cerca de ella. Entonces no entendemos todo esto, bueno, lo entendemos desde el punto de vista pues, de lo que os he hablado antes, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo con nuestra práctica, con una medicina que en este momento está intentando aportar a un mundo en el que vivimos tan deshumanizado y en auxilio de un ser humano cada vez más solo y con más dificultades y con más angustia y con más conflictos, intentando aportar esa ayuda necesaria para el bienestar de los demás. Entonces, bueno, hasta aquí voy a llegar en mi disquisición. Ahora, a partir de aquí, quiero que vosotros me preguntáis lo que queráis, quiero abrir un diálogo y que me comentéis a ver de todo lo que habéis oído, si hay alguna cosa que os inquieta. Por favor. Bueno, dime. En el punto 6, sobre la dosis mínima, que usted mencionó que el agua guarda memoria, Sí. y habló de las meigas, es que yo soy asturiana, Sí. y allí se lleva mucho a la gente a pasar el agua de Claro, toda la vida. claro. Entonces me he quedado así. Hábleme por favor de lo del cornezuelo, porque es que me he quedado Vamos a ver. del LSD. Estoy hablándote, el agua se ha utilizado
digamos, de forma inmemorial, como un elemento de transmisión de información, ¿no? En el caso del cornezuelo del centeno es porque, a ver, el cornezuelo del centeno es un hongo, digamos, que se produce, es en el centeno y en algunos otros, en el maíz también, es un hongo, digamos, que afecta y que fastidia, digamos, el grano, ¿no? Entonces, en épocas de penuria, de hambrunas, la gente llegó a consumir, digamos, este grano contaminado y eso produce una cosa que se llama el fuego de San Antón, que es debido, digamos, a la presencia de ergotamina, que es una sustancia vasoconstrictora. Entonces, esto se le temía, pero el tema es que el cornezuelo del centeno tiene, por una parte, la ergotamina, pero también tiene el ácido lisérgico, que es la base fundamental de la LSD, ¿vale? Entonces, ellos descubrieron, no se sabe cómo pasando, digamos, esta sustancia a través del agua, parece ser que desaparecía el efecto del ergotamínico y quedaba el efecto, digamos, de la LSD. Lo digo como, lo he dicho simplemente como anécdota, ¿no? Entonces, sí que es cierto que parece ser que el agua parece que es capaz de transmitir información, ¿eh? Por eso lo de las meigas, seguramente no sabemos cuál es la información que se traspasaba, pero utilizaban este método para curar, precisamente porque había una información en el agua que la aportaban, digamos, a las personas enfermas. Y al niño que llevaban a pasar el agua, que es un niño que no tiene conciencia de nada, y mejoran todos con pasar el agua, a ver, vamos a ver, la homeopatía, por ejemplo, donde más eficaz es en los niños y en los animales. Cuando se han hecho estudios en Alemania, me acuerdo yo que hicieron un programa de homeopatía y la mitad del programa era homeopatía veterinaria. Sí, entonces claro, si la homeopatía en los animales es mucho más efectiva porque tienen menos obstáculos y los niños menos todavía, pues claro, ¿cómo puedes pensar con un bebé recién nacido que te viene con una neumonía? Como yo tengo a veces un niño que de un mes te viene una neumonía y le das un medicamento homeopático y a los 2 o 3 días está curado. Como una rosa. A ver, que me expliquen a mí dónde está la sugestión o el placebo. Ahí está. Entonces, claro, una cosa es, digamos, negar la evidencia. Hay una cosa que se llama la medicina de la evidencia. La medicina de la evidencia, que es el empirismo, es ver lo que es evidente, lo que es palpable, lo que tú puedes ver. Ese es el conocimiento. Las teorías, las hipótesis teóricas, que son lo que se basa la medicina convencional, son teorías que ahora están en activo y de aquí 5 años pues se cambian y se van cambiando continuamente. Entonces, ¿qué menos que apelar a la evidencia, a lo que podemos constatar, como para poder, digamos, guiarnos de alguna manera, ¿no? Pues esto es lo que hay. ¿Puedo hacer una intervención? Sí, hombre, claro. Gracias. Sí, señor. Hay una cosa que es... todas las cosas tienen memoria, todas. El agua, cualquier cosa tiene una memoria, porque la mayoría de ellas están compuestas por átomos, y el átomo tiene memoria. Entonces, o la configuración espacial de los átomos. Exactamente. Entonces, eso no nos tendría que extrañar nada. La memoria del agua, usted ha dicho que es de Asturias, sí. Pues vamos al ¿cómo se llaman? Los Hórreos. Los Hórreos, sí. La memoria del agua es el principio básico de la formación de nuestro planeta Tierra, porque empezó el agua y luego ya se fue bien. Entonces, eso es algo que nosotros tendríamos que tener muy presente. Usted ha pegado una patada ahí y esa patada ha dejado memoria de la patada, no la huella, la memoria, porque hay una conciencia en todas las cosas. No quiero decir nada más. No, sí, lo que estás diciendo es interesante. Cuando conquistaron el palacio de Gengis Khan, que estaba hecho todo de mármol, ¿no? Decían que en el mármol estaba todavía impregnada la presencia de este hombre, ¿no? O sea, como de alguna manera hay una presencia que es lo que tú dices, que dejamos una huella, ¿no? Pero claro, aparte, pues en el caso de la homeopatía, no solamente es la huella que va dinamizada, porque es un proceso de dinamización, de frotación, o cuando frotas una partícula estás cargando de energía, entonces aquello tiene un movimiento, un dinamismo bestial. Por eso el medicamento, cuando tú te lo tomas, se expande dentro de nosotros, ¿no? Y es cuando empieza a producir todos estos cambios.
¿Qué más os Más interesa? preguntas. ¿Cómo afronta la homeopatía las enfermedades autoinmunes? Vamos a ver. Las enfermedades autoinmunes, que es, digamos, el gran caballo de la batalla de la medicina actual, ¿no? Porque estamos viendo que un porcentaje muy elevado de enfermedades crónicas son del tipo autoinmune. Las enfermedades autoinmunes, la homeopatía, hasta ahora, pues hemos tenido problemas como tiene la medicina convencional. Actualmente hemos abierto una línea nueva de medicinas que se llaman los lantánidos. Los lantánidos dentro del sistema periódico, digamos, es lo que se llaman las tierras raras. ¿Qué significa tierras raras? Pues lantánido significa raro, ¿no? Y realmente en las enfermedades autoinmunes vemos que está, digamos, una personalidad extraña, ¿no? Creemos, o yo pienso, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo es posible que el organismo se maltrate a sí mismo, ¿no? Pues bueno, hay muchas teorías, ¿no? Hay como una falta del propio reconocimiento del yo, o por ejemplo en otro tipo de medicinas, ¿no? Pues se habla, ¿no? De la antroposofía, por ejemplo, habla de cómo nuestros antepasados quieren ser a través de nosotros. Vamos a ver, tú eres un yo irrepetible, eres, digamos, algo que el cosmos, la naturaleza ha hecho, ¿no? Y tú eres irrepetible, no hay en la historia, no habrá nadie como tú, ¿no? Pero dentro de tu propio yo, digamos, hay, digamos, una genética, hay, digamos, algo que quiere brotar a través de ti. Y entonces se crea un conflicto a veces entre lo que tú eres, tu propio yo, y otros yos que quieren emerger. Y entonces ahí hay una alteración a nivel inmunológico. Y queriendo, digamos, resguardar ese yo, porque es una de las cosas que el sistema inmunológico tiene la obligación de resguardar el yo propio frente a un cosmos externo, entonces se producen a veces reacciones de autodestrucción. Aparte de que el ser humano tiene una cierta naturaleza autodestructiva, tener en cuenta que, según Freud, vivimos entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Hay también una tendencia a la autodestrucción, ¿no? Pero en el caso de las enfermedades autoinmunes estamos en ello, ¿no? Porque realmente es quizá uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y ya estamos en ello, porque pues, todas las esclerosis múltiples, todo este tipo de enfermedades. Hay dos problemas, digamos, dentro de las enfermedades crónicas actualmente. Una son las enfermedades autoinmunes y otras son las enfermedades degenerativas. Tener en cuenta que el ser humano, nuestra expectativa de vida ha aumentado en estos años muchísimo. La gente ahora vive mucho más y obviamente el organismo está más deteriorado. Entonces, actualmente se está investigando porque la longevidad o la forma quizá de... Igual como los virus nos han ayudado a evolucionar, los virus nos han ayudado a evolucionar a lo largo de la historia y quizá somos el resultado de esas mutaciones producidas por los virus. También el cáncer, por ejemplo, las células cancerosas son longevas, son inmortales. Cuidado. Quizá tenemos que aprender de ellas a ser un poquito más inmortales. O sea, estamos en un momento muy interesante de la historia, siempre y cuando nos permitan abrir ese abanico de posibilidades y nos permitan comprender, pero hasta ahora estamos atados por un paradigma que no sirve. El propio paradigma científico está impidiendo, digamos, esa explosión de conocimientos a los que estamos vislumbrando en este momento, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir con ello, aunque nos peguen. ¿Qué más queréis saber? Dime. Sí, con respecto a... Estamos hablando de la enfermedad, que imagino también en cierto modo es que cuando ya se ha organizado. Sí, ya se ve a nivel físico, a sí. nivel cuerpo físico. La homeopatía en este caso también puede servir para detectar la fase previa que todavía no se ha externalizado a nivel físico y para poder curar ese... Muy bien. A ver, como te he dicho antes, la homeopatía es una medicina experimental y cuando nosotros formulamos una hipótesis de trabajo, nosotros lo que hacemos es, hago una observación del paciente, anoto sus síntomas, sus signos y todo lo demás, y entonces hago una hipótesis que es un medicamento, el medicamento que le tengo que dar. Cuando yo doy un medicamento homeopático, se producen una serie de cambios. Esos cambios nosotros los llamamos las observaciones pronósticas. Entonces, según la reacción que hace el organismo, podemos incluso pronosticar ciertas cosas. Por ejemplo, si tú das un remedio que está muy bien dado y la persona experimenta una mejoría, pero esa mejoría de pronto desaparece, a pesar de que es una mejoría homeopática que es constatable,
Tú tienes que suponer qué ha pasado ahí. Puede ser que te hayas equivocado de remedio, que era un similar. Puede ser que, digamos, haya un obstáculo a la curación o que el paciente ha hecho algo en contra, digamos, de su propia terapéutica. Pero cuando hablamos de obstáculos a la curación, a veces vemos que hay algo que impide que una persona se cure. Y esos obstáculos son de varias naturaleza. Puede ser naturaleza psicológica, alguien que no quiere curarse realmente porque la enfermedad le sirve para algo. Tener en cuenta que la enfermedad es una mala adaptación biológica, a veces es una muleta, una compensación para seguir tirando para adelante, ¿vale? Entonces hay gente que no se quiere curar, o a veces ese obstáculo es algo muy gordo que hay dentro de esa persona. O puede ser cáncer. Pero Se puede hablar aquí. Sí, no, se puede. Un cáncer, pues algo que no te permite la curación, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la salud, digamos, es una entelequia, ¿no? Es algo a lo que aspiramos, pero que no todos pueden llegar al mismo grado de salud. Según el deterioro que tiene una persona, obviamente nosotros llegamos a veces al diagnóstico de incurabilidad. Pero para ello hay una cosa que se llama la paliación. Porque la homeopatía, aparte, digamos, de prevenir, curar, también tiene en consideración la paliación de ciertas enfermedades. Hay una persona que tiene una artrosis degenerativa muy evolucionada que le produce dolor. Nosotros no vamos a poder curar esto, porque ya, digamos, no hay vuelta atrás, pero sí podemos aliviar ese dolor, podemos ayudar a que esa persona tenga mejor calidad de vida. Y es otra de las cosas humanitarias que puede hacer la homeopatía, ¿vale? Aprovecharos ahora. Dime. Yo quería preguntar sobre la compatibilidad de algunos remedios, porque, bueno, la cuestión es que se supone que Nux vomica, lo que yo he estudiado es que puede ayudar en la grabación de Zincum Metallicum. Pero luego te pones a buscar información y lo que te dice es que son dos remedios del todo incompatibles. Pero quizá lo que ocurra es que la incompatibilidad sea si están los dos a la dilución alta de 10.000K, pero sí. A ver, te explico. Una de las cosas que he dicho aquí de los fundamentos de la homeopatía es la individualidad medicamentosa. ¿Qué significa eso? Todas las experimentaciones que están hechas con homeopatía están hechas con un remedio solo. Unicista. Un remedio. Todas las experimentaciones. Tú no has hecho experimentaciones con 3 remedios, sino con uno. Porque hay un diálogo entre el interior de la persona y el medicamento, ¿no? Hay una especie de relación o diálogo. Entonces, cuando la experimentación se hace con un remedio, tú puedes prevenir lo que sucede ahí. Pero cuando tú das 2 remedios, es como si yo te estuviera hablando a ti, te estuviera hablando a él y estuviera hablando a él. No te enterarías de la película, ¿vale? Porque te crearía confusión. Entonces, solamente el remedio tiene que ser único. La homeopatía es un remedio. 2 remedios se pueden dar, Hahnemann llegó a hacerlo, pero crea confusión. Hay distintas escuelas dentro de la homeopatía. Yo soy homeópata unicista clásico, muy actualizado. Yo trabajo ahora con los hindús, trabajo con gente muy avanzada, estamos trabajando con cosas muy interesantes, pero unicista. Entonces, hay otras escuelas de homeopatía, como es el pluralismo o el organicismo, donde utilizan varios remedios. La homeopatía pluralista se desarrolló fundamentalmente en Francia ante la incapacidad que pensaban ellos de encontrar el remedio de la persona. Entonces decidieron hacer lo que llaman la terapéutica en perdigonazo, dando 2 o 3 remedios a ver si lo acertaban. Pero eso en la práctica no tiene para nada, digamos, los mismos resultados que cuando trabajamos con los métodos homeopáticos. 2 más. He estado intentando encontrar algún remedio que sirva, pero claro, me dices que eres unicista y yo no sé hasta qué punto, un remedio que sirva para quitar el lagrimeo de una obturación de lagrimal, y solamente he encontrado en el remedio, en la materia médica de Cartier, Silicia y... ¿Sabes? Te voy a dar un regalito. Sí, por favor. Tiosinamin. Tiosinamin. Me lo apunto. Apúntatelo. Tiosinamin es un remedio que cuando algo no pasa, hace que pase. Si es un cáncer de colon, cualquier estrechez, cualquier problema de fístulas o adherencias, tiosinamin con H, THI, tiosinamin, 9CH, la más baja posible. Más bajas no la fabrica, o Aarón la hace. Perdona, otra vez Tiosinamin, THI, tiosinamin. Y luego ya lo último THI. Más cosas, va. Aprovecharos. La última. En tu opinión sobre las vacunas, desde el punto de vista de un médico y un homeópata. A ver, las vacunas es otro de los puntos de conflicto. Las vacunas, yo personalmente estoy en contra de las vacunas.
clara y deliberadamente, porque las vacunas lo que hacen es provocar la enfermedad ya desde la niñez. Lo que hacen las vacunas es contaminar el cuerpo de los niños y provocar enfermedad sin haberla antes. Entonces, soy contrario totalmente a las vacunas. Creo que es una agresión sobre la salud humana. Dime. Bueno, creo que esta señora estaba... Ahora, sí, ahora después. Sí, quería preguntarle qué puede hacer la homeopatía ante la depresión y la ansiedad. Vamos a ver. Buena pregunta. Existen enfermedades y enfermedades. Cuando alguien tiene una reacción, digamos, delante, digamos, de una circunstancia externa, imagínate que se te muere un familiar, ¿no? Y uno tiene una tristeza o tiene una depresión, esto es normal, esto no se tiene que tratar, porque, digamos, es una reacción natural, digamos, del ser humano ante una circunstancia. Cuando no existe causa y uno tiene tristeza o tiene una depresión, entonces esto es una enfermedad. Y la homeopatía ante esto te trata como cualquier enfermedad. Ten en cuenta que la homeopatía es una medicina integral, es la única medicina que tiene en cuenta, digamos, los elementos psíquicos, físicos y funcionales del paciente. Nosotros cuando tomamos los síntomas, tomamos todos los síntomas del paciente, incluidos los síntomas mentales. Creemos que incluso los síntomas mentales son los más importantes, porque son la reacción propia individual y que se pueden observar, ¿no?, de cada paciente ante una determinada circunstancia. La depresión es una palabra. Las palabras no te dicen nada. Y yo tengo una depresión. No, tú no tienes una depresión, tú tienes pues una bajada de energía y tienes pues, unas sensaciones propias que tú experimentas, que a veces es común en muchas personas y nosotros le llamamos enfermedades, ¿no? Pero realmente no existe la enfermedad, existe el enfermo. Entonces, bajo el punto de vista de la homeopatía, nosotros no ponemos etiquetas. Nosotros, cuando encaramos un caso, a ti te dice la persona, bueno, es que tengo una depresión. Me da lo mismo. Yo quiero saber cómo te sientes tú, cómo es la manera en que tú te sientes en el mundo, cómo te sientes ubicada en la realidad. Mal. Pero eso hay que matizarlo, hay que ver realmente ese malestar que tú dices, malestar, que es estar mal, qué tipo de connotaciones tiene, porque hay que individualizar. Tú eres única y lo que a ti te pasa y lo que tú sientes, solamente lo sientes tú. ¿Vale? Sí, está claro. Sí. Sí, bueno, yo agradecerle la claridad de la explicación que ha dado, me gusta mucho, pero luego le quería comentar que a mí me parece que el principio de dosis mínimas que ha planteado es el más polémico de los que ha Sí, ya te lo he dicho antes. El que diferencia justamente a la homeopatía. ¿Y por qué le digo? Porque a mí me parece que es imposible de controlar dosis tan pequeñas. Por ejemplo, en el vaso de agua habrá sustancias de mucha más concentración que la que está tomando. Y al no poder controlarlo, deja evidentemente de ser científico, como bien sabe usted. Mira, yo me considero un escéptico, lo he sido siempre, he sido un escéptico. A mí la homeopatía, yo me acuerdo que el primer curso de homeopatía que hice, que fue en Barcelona, el Colegio de Médicos de Barcelona, porque fue el primer curso que se hizo en España, vino a darlo mi maestro, que era un maestro mexicano. Yo estaba allí y pensaba que estaba cometiendo una herejía, ¿sabes? Como aquellos que están haciendo algo malo, ¿sabes? Tenía la misma sensación como que estaba traicionando a mi profesión. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tienes una hija que está enferma durante mucho tiempo y das una potencia 1000 de tuberculinum, que una potencia 1000, ya sabes, te imaginas lo que será, ¿no? ¿Vale? Y ves que nunca más ha vuelto a estar enferma en su vida, ¿tú qué piensas? Hombre, puede haber la coincidencia. Sí, la coincidencia de los cojones. Después de estar mucho tiempo con tos y con problemas de salud. La coincidencia es lo que dicen todos. Una vez, recuerdo una vez que vino una señora, que era la esposa de un médico, vino a consultarme porque tenía un cáncer de mama. Claro, el marido vino, bueno, a regañadientes y con una cara que yo, enfrentar aquella situación era difícil para mí. Yo entonces era muy modesto, vivía en un sitio era muy pobre y venían con un Mercedes ahí, no sé qué, en plana y todo. Total, que vino la mujer y me dice, mire, yo tengo un cáncer de mama. He estado en el hospital, me han hecho radiografías, me han hecho todos los estudios y todo, y me han dicho que me tienen que operar y no sé qué, y esto y lo otro, pero yo quiero tratarme con homeopatía. Y paso esto, si me tengo que morir, me muero, me da lo mismo. Y el hombre estaba, y digo, ay, madre mía, menudo embolado me han metido a mí, ¿no? Porque claro, ya me explicaréis. Bueno, pues yo
hice lo que me mandaron, o sea, mi trabajo como homeópata, y yo le di un medicamento homeopático a la 200CH, una ultra alta dilución, ¿me entiendes? Eso es porque yo siempre trabajo con altas potencias generalmente. Bueno, dio la casualidad, porque tú dices casualidad, ¿vale? Casualidad. La casualidad es que... No, yo te digo casualidad, que a mí me la suda la casualidad, si funciona. A mí lo que me interesa es curar al paciente. Y si es por casualidad, pues me da lo mismo. Si se cura, bienvenida sea la casualidad. Trabaja mucho y estudia mucho. La cuestión es que aquella señora tuvimos la gran suerte que aquella masa desapareció. Y fue allí al hospital y tal, y le vieron aquello y se quedaron asombrados, ¿no? Y esto que... Milagro. No, dijeron que había sido una curación, dijo, es que me he tratado con homeopatía. Y dice, no. Esto es una curación espontánea que se produce a veces. Y quitaron todo el mérito, ¿me entiendes? Entonces, siempre estamos con lo mismo. Mira, el tema de las ultradiluciones, o lo que tú dices, ¿no? Es esto que es difícil de entender, incluso para nosotros, ¿no? Yo al principio me he resultado durante gran parte de mi vida, pero ¿sabes qué pasa? Que como he visto que es totalmente eficaz y que eso funciona, como hombre, después de 35 años dando cucharadas de agua y curando a la gente de un montón de cosas, he visto que eso funciona, pues a mí lo único que se me ocurre es que todavía no estamos preparados ante lo que puede ser una nueva dimensión del conocimiento. Claro. ¿Entiendes? Vale. Probablemente la ciencia no ha llegado todavía a estar suficientemente preparada para comprender ciertas cosas. Doctor, entonces la malaria se puede curar con homeopatía. Hombre, por supuesto. La malaria se ha tratado siempre con homeopatía. Bueno, se puede tratar con homeopatía. ¿Y por qué mueren tantos niños? Pues mueren tantos niños como mueren tanta gente de SIDA en África, como tantas otras cosas que suceden en el mundo, porque no hay una voluntad, digamos, de solucionar esto. Mira, hay un médico austriaco que ideó un tratamiento para el SIDA. Súper eficaz, súper efectivo, súper barato, ¿sabes? Que es un complejo de terremotos precisamente de lantánidos, ¿no? Porque había un deber común, ¿no? En este tipo de enfermos. Hicimos una experiencia piloto en África y de 3.000 casos tratados, casi todos pudieron dejar la medicación y empezaron a mejorar mucho y a curarse, ¿no? Esto lo trasladamos a la OMS, diciendo pues que habíamos descubierto esto y que esto podía ser muy interesante, que se podía dar a nivel masivo. Ni nos contestaron. Hubo polémica con eso, ¿verdad? Claro. Muchas. Ni nos contestaron. Peineta. Eso te lo puedo facilitar si quieres, porque está publicado. Yo quiero lanzar una cuestión, y es ¿por qué muere tanta gente? ¿Por qué le tememos tanto a la muerte? La muerte es una cosa natural. Resulta que estamos todos acojonados. Hombre, porque se apaga la luz. La muerte hay que desdramatizarla. Hay que desdramatizarla. Es decir, venimos lo decimos, la muerte no existe, señores. No existe la muerte. Ya has dicho. Sí. No se apaga, se enciende. Hay que dejar la muerte no existe. La muerte no existe. Ya está. Hay una transformación. ¿Para qué tenemos que hablar más? Ya lo sabes. El sufrimiento sí existe. El sufrimiento sí, pero no es karma, eso es karma. Levantar la mano quien deseáis para poder detectar. Tú. Dime. Bueno, cuando habla del cáncer, ha dicho que las células no mueren. Las células cancerosas pueden ser eternas, tienen la virtud y han sabido cómo es un tipo de mutación que pueden eternizarse para siempre. Tú no has oído hablar del caso de estas medusas que son eternas, que no mueren, están continuamente... Pues hay algunas células cancerosas que han aprendido a ser eternas, fíjate, qué curioso, ¿no? Entonces deberíamos de aprender de eso, porque quizá es una evolución que no conocemos y es un intento del organismo a lo mejor de ese saber. Tendremos que aprender de estas cosas. Hay que ser digamos, avispados, no descalificar todo, ¿no? Porque podemos aprender mucho del cáncer. No se asuste, que si no están, no están. Yo estoy operada de cáncer de estómago y hace 21 años y ahora mismo estoy perfecta. Pero el médico que me atendía me dijo, de momento estás bien y te puede pasar lo mismo que me puede pasar, o sea, una nueva... Señora, pero usted le quitaron el estómago, pero el cáncer no se lo curaron. Ah, pues
Eso es lo que... Porque el cáncer no es una enfermedad local, no existen las enfermedades locales. Existen la localización de las enfermedades. Platón decía, Platón decía, ¿cómo queréis tratar la parte sin curar el todo? Entonces, lo que pasa es que probablemente a través de esta enfermedad usted ha aprendido a curarse, ha cambiado cosas de su vida ha cambiado a partir de ahí y eso le ha ayudado, digamos, a estar bien. Porque a veces sucede, ¿no? A veces nos tienen que pasar cosas en la vida para que recapacitemos lo que he dicho antes de tomar conciencia. Quizá usted a través de eso ha tomado conciencia y gracias a eso y gracias a Dios está aquí con nosotros. Sí, señor. Sí. Yo quería, sobre el tema del Alzheimer, si se puede tratar también. A ver, mi experiencia con el Alzheimer es estas experiencias, ¿no?, que tiene el médico como con el cáncer, ¿no?, que es una experiencia de mucha lucha y de pocos resultados, ¿no? De ver cómo, porque, claro, yo por lo menos me pasa a mí, es mi caso, ¿no? Yo me implico bastante, ¿no?, con mis pacientes, ¿no? Entonces, sí he visto, digamos, en estadios precoces del Alzheimer, hay ciertos remedios que pueden ayudar, digamos, a controlar la enfermedad, en el sentido de que no evolucione demasiado, ¿no?, de mantenerla un poco ahí, ¿no? Pero, por desgracia, con el tiempo se te va de las manos. Es degenerativo. Se te va de las manos y te ves como muy impotente. Quizá tenemos que saber más o tenemos que estudiar más. Es que claro, como también hay diferentes grados de Alzheimer, porque hay personas que pierden la conciencia totalmente. Ya, por eso te he dicho, hay veces que en estadios precoces podemos tratar, muchas veces incluso no podemos curarlos porque ves, ya te digo, que se te van de las manos, es como esa impotencia, esa cosa, porque a veces pones mucha energía y mucha fuerza, ¿no?, en lo que haces y te das cuenta que es estéril, ¿no?, que así todo, es el drama de los médicos, ¿no?, que tenemos muchas veces, mucho empeño que pongamos, es la lucha, ¿no?, diaria, ¿no? Pero sí a veces podemos aliviar, porque hay muchos enfermos de Alzheimer que tienen problemas de inquietud, desasosiego, insomnio, eso podemos ayudar. Pero ya te digo que las enfermedades degenerativas es el gran caballo de batalla que tiene la medicina actual, ¿no?, tanto las autoinmunes como estas, ¿no? Entonces, quizá yo creo que el origen del Alzheimer, yo creo que el tema del Alzheimer se pasará por la prevención. Y creo que la prevención está... Porque hacía muchos años yo lancé un mensaje a los homeópatas del mundo explicando que yo pensaba que una de las causas de las cosas que estaban relacionadas con el Alzheimer era el aluminio, el uso del aluminio, tanto en digamos, en utensilios domésticos como también en ciertos medicamentos que contienen aluminio. En los desodorantes. Y los antiácidos, los antiácidos. Los desodorantes que todo. Bueno, la cuestión es que pensé, y me contestaron gente de Australia y pensaban que era una idea buena. Yo creo que en el Alzheimer está muy implicado la intoxicación por metales pesados. Pero es una teoría, ¿eh? Ya, pero bueno, igual dentro de un núcleo familiar, todos conviviendo dentro de un mismo lugar. No tiene nada que ver. Mira, tú por ejemplo, imagínate que hay 10 personas, ¿no?, que se exponen pues a una lluvia fría. Y de esas 10 personas, uno tiene neumonía y el resto no les pasa nada. ¿Entiendes? ¿Por qué? Pues porque hay un factor individual, es lo que he llamado antes la individualidad morbosa. Cada individuo es diferente, cada persona puede estar, tenemos nuestra forma propia y personal de reaccionar. Entonces, por ejemplo, esto que tú dices, la gente que puede estar sometida al mismo tipo de intoxicación y unos desarrollan una enfermedad y otros no. Incluso gente sana, tanto mental como físicamente. Bueno, claro, es que ten en cuenta que las enfermedades, pues claro, esto es una charla breve, digamos, esto es algo muy complejo. Por ejemplo, está toda la parte genética, todo el tema kármico, todo lo que, digamos, llevamos de atrás. Hay unas tendencias innatas en cada persona a enfermar de una determinada manera, igual como estamos codificados genéticamente para tener los ojos azules, o ser rubios, o ser morenos, también estamos codificados para padecer estas enfermedades o las otras, ¿no? Entonces, por eso hay un terreno, digamos, que es la individualidad, que es, digamos, la propia idiosincrasia de cada persona, que es capaz de desarrollar una enfermedad u otra, porque hay personas que sufren de asma y tienen tendencia al asma y otros tienen tendencia a padecer colitis ulcerosa, pues porque cada uno tiene, digamos, como un órgano más débil, tenemos una tendencia idiosincrásica a enfermar de una cosa o de la otra.
Y eso ya tiene mucho que ver pues, con la individualidad de cada uno. Pero yo pienso en el caso del Alzheimer que el secreto está en la prevención. Al día que conozcamos mejor estas cosas, quizá podremos impedir que esto suceda. Pero impediremos que suceda a través de la prevención, a través, digamos, de cambiar una serie de normas o de higiene de vida. Ten en cuenta que en tiempos, por ejemplo, el mercurio fue un metal que provocó muchos problemas y que hoy, pues la sociedad ha tomado cartas en el asunto y ahora las pinturas no llevan mercurio. Por ejemplo, el plomo. El plomo, antiguamente sabéis que los automóviles llevaban gasolina con plomo y había una contaminación ambiental por plomo que era bestial. El plomo es un metal pesado que el organismo no puede eliminar y había cantidad de enfermedades de tipo neurológico provocadas por el plomo. Esto la sociedad ha tomado conciencia, la gasolina no tiene plomo, ya el vinio, el plomo que estaba en las pinturas se ha prohibido, y entonces, digamos, la sociedad va avanzando en el conocimiento de estas cosas. ¿Vale? Más cositas. Otra cosa, sí. ¿Las alergias en los niños se pueden curar? Por supuesto, porque... Es que mis sobrinos, los hijos de mi sobrina, están tratándolos, pues lo menos 6, 7, 8 años. Esto es lo que tengo yo todos los días. Y entonces yo digo, si hubiera una solución... A ver, la alergia, las alergias, que son una de las enfermedades más frecuentes hoy en día, es un término que está mal empleado, porque no se debería decir alergia, sino hiperergia. La alergia es una especie de paranoia tisular. Es como si de pronto, nosotros que estamos acostumbrados desde pequeños a ciertos olores, digamos, a estar en contacto con polvo, con pólenes, tenemos un mecanismo de adaptación al medio, ¿no? Al ecosistema. De pronto, ese ecosistema se vuelve dañino para nosotros. Es como si de pronto eso mismo nos cause enfermedad. El problema no está en el medio, está en nosotros. Nuestro sistema inmunológico está funcionando mal. Está reaccionando de forma exagerada ante algo que realmente deberíamos de estar acostumbrados. Entonces, ¿eso por qué es? No me hablo de vacunas, no quiero hablar de vacunas, no quiero hablar de otras cosas que pueden influir, digamos, en una respuesta anómala del sistema inmunológico. Pero que hoy es muy frecuente, entre otras cosas, porque cada vez estamos peor adaptados al medio. La gente no está adaptada al medio. Ahora, cuando viene un poco de frío, está todo el mundo resfriado. Cuando pasa no sé qué, estamos cada vez menos adaptados, no vivimos en contacto con la naturaleza. Ese es el problema. Claro, entonces, ¿cómo no va a pasar eso? Somos naturaleza, pero no estamos insertos en ella. Si todo es un conjunto, si todo el universo, si formamos parte del universo y tenemos que vivir en armonía con el universo, y lo que hemos hecho es cambiar el mundo, lo que ha hecho el ser humano es cambiar el medio. Hemos cambiado el medio y entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos hemos desadaptado. Y ahí viene el problema. Es que de todos los niños que han tratado, precisamente uno de los chiquitos de mi sobrina, ese no lo han podido curar. Yo digo, hombre, casualidad. Hombre, curar, una cosa es curar, otra cosa es dar fármacos para tapar eso, para que no, cuidado. Curar son palabras mayores. Curar es un arte. Y dar antihistamínicos y corticoides es otra, cuidado, no es lo mismo. Más cositas, va. ¿Qué más curiosidades tenéis? A ver. Sobre la psoriasis. Hombre, la psoriasis. La psoriasis es como un nudo gordiano, ¿sabes? Es como... Es de estas enfermedades, ¿sabes? Que son como una aleación que tú tiras de un sitio y se mete más para adentro, ¿no? Entonces, la psoriasis es una enfermedad compleja que interviene en muchos factores, pero básicamente yo considero que la psoriasis es la lepra moderna. ¿Qué pasa con la psoriasis? ¿Qué produce la psoriasis? Produce una separación entre tú y el mundo. Es una especie de enfermedad, porque también es una enfermedad autoinmune, que tú fabricas para no ser agradable a los demás, para provocar rechazo de alguna forma. Es como el leproso, es como, de alguna manera, inconscientemente, estás provocando una separación entre tú y los demás. Entonces, claro, a partir de ahí, imagínate las conclusiones que se pueden sacar. Porque yo la psoriasis, de hecho, yo clasifico las enfermedades según mi asma, ¿no? Ahora, últimamente, que pronto voy a dar una conferencia, no, voy a dar una clase magistral sobre esto, ya lo he dicho, en el coloquio de médicos, paramédicos, homeópatas, sobre el tema de la lepra moderna. Porque la actual lepra, igual como la tuberculosis moderna es el asma. Y la lepra actual es la psoriasis. Y muchas de estas enfermedades de la piel que tienen que ver con esa sensación de sentirte como apartado de los demás. Como que de alguna manera hay algo que te hace sentir, digamos, como rechazado, rechazable por los otros, ¿sabes? Y a partir de
algo que se está gestando. La psoriasis pertenece a este tipo de enfermedades, aunque ya te digo, tiene que ver pues, con la alimentación, tiene que ver con el tema hormonal, o sea, hay muchos factores que influyen en esta enfermedad. Un tema ¿Sí? Sí, no sé si voy a hacer un enumerado o no, pero es que hace poco di lo que quieras. He visto la presentación de un producto sanitario, no sé cómo llamarlo, que es un análisis genético. Sí, sí, lo he oído, sí. Dejas una muestra de saliva, lo envías y te llega a casa todo el... Un estudio del genoma, ¿no? Sí, lo llaman mapa de salud. Sí. Entonces, una de las cosas que comentan es que te dicen, y conforme van avanzando la investigación, te van diciendo más, la predisposición que puedes tener hacia enfermar de una cosa. ¿Cuánto cuesta esto? 300 euros. Perdón. No, eso no es nuevo porque eso antes, lo que... Bueno, sí, esto era carísimo. Eso puede costar no, si me río por esto, porque... Y la verdad es que, o sea, tal como lo han presentado y tal, tiene una pintada por lo que decían. Algo que vengo a decir, aparte de todo esto. Eso a nivel, por ejemplo, en este caso de la homeopatía, puede servir de algo en el sentido de que... Vamos a ver, esto es como un arma de doble filo, ¿no? Por una parte puede ser interesante porque ya te digo que una de las partes de la medicina, y en esto va incluida la homeopatía, es la prevención. Entonces, el conocimiento, digamos, de las tendencias que tú puedes tener, enfermar de esto o lo otro, te puede ayudar mucho a, digamos, llevar tu vida, digamos, por unos caminos que impidan esto. Por ejemplo, si tú tienes una tendencia a la diabetes, vamos a poner por caso, pues sabes que en tu vida tienes que evitar la obesidad, tienes que procurar llevar una alimentación sana y llevar un estilo de vida, digamos, para impedir que esto suceda. En ese sentido lo veo bien. Pero ten en cuenta que también esto puede producir en gente. Hoy vivimos en una época muy neurótica y la gente puede obsesionarse con estas cosas y llegamos ya a alimentar más la neurosis de... Claro, yo no lo veo tanto para el paciente tú, para que vas a ponerte a buscar en Google y te vas a... Claro, es que cuidado con esto. Es como una herramienta... Que sí. Yo, vamos a ver. Una de las cosas que hay que reconocer en la medicina moderna es, digamos, el desarrollo de los medios diagnósticos y de la tecnología. La medicina actual es una tecnocracia, básicamente. La medicina no ha evolucionado a niveles filosóficos ni a niveles de nada, porque ha evolucionado solamente a nivel tecnocrático, a nivel tecnológico, ¿no? Y en esto, pues la verdad es que hay que reconocer, ¿no?, que tiene medios diagnósticos muy buenos y que tiene, digamos... Y esto es uno de ellos. Entonces, eso es una herramienta. Las herramientas las utiliza uno. Tú tienes una hoz, tienes una azada y tú utilizas esa herramienta para lo que conviene. Como herramienta está bien, pero, cuidado, no como principio de todas las cosas. Me puedes entender en esto, ¿no? Esto no tiene por qué modular tu vida. Es una herramienta más que te puede ayudar, pues, a planificar tu salud, lo que tú quieras. Eso lo veo bien. No, pero la pregunta es a nivel diagnóstico, o sea, en este caso... A ver, a nivel diagnóstico... Verás que lo que te pone ahí es relativo. Ahí no te dice nada de que esto va a ser así o va a ser... Te habla a nivel relativo de las tendencias que tú puedes tener, más o menos. Porque esto todavía se tiene que perfeccionar mucho más. Esto es una cosa muy rudimentaria, lo que pasa es que ya te sirve un poco, porque ya te dice, por ejemplo, si hay tendencia a tener un cromosoma X frágil o cosas de este tipo. O sea, es una información que está bien y que puede ser útil, ya te digo, como herramienta, pero tampoco es determinante de nada. Porque tú puedes tener pues, una tendencia a esto, pero a lo mejor no lo manifiestas nunca. Y lo manifiestan tus nietos o tus bisnietos. Y tú nunca lo vas a manifestar. Pero bueno, te puede ayudar, aunque hay unas premisas generales, ¿no?, de cómo prevenir la salud. O sea, vamos a ver, en medicina... Nada más se habla de enfermedades. Tú vas al médico cuando estás enfermo. Pero tú no vas al médico a decirle, oiga, mire, quiero que me ayude a tener salud. La salud es un concepto, y yo durante toda la carrera de medicina no me han hablado de la salud. Me han hablado de un montón de enfermedades, pero no me han hablado de la salud. Y me lo he tenido que averiguar yo. Esa es la pregunta de antes. Lo que preguntaba antes era precisamente... Entonces, claro, ¿qué es la salud? La salud dice la OMS, dice, es un estado de bienestar físico, social, psíquico, sí, biológico y tal. En homeopatía decimos, y espiritual. ¿Sabes? Hay una frase de Hahnemann, que voy a leer por aquí, a ver si que es muy bonita, ¿no?, que a mí me gusta mucho. Dice, los tesoros más inestimables son
una conciencia irreprochable y una buena salud. El amor de Dios y el conocimiento de sí mismo proporciona la primera. La homeopatía proporciona la segunda. ¿Alguna cosa más o concluimos? Bueno, según las ganas que tengan de... La última pregunta, va. ¿Los divertículos tienen solución? Bueno, vamos a ver. Los divertículos, que son una invaginación del colon, es producido por un estreñimiento crónico. Es cuando el intestino está en un estado de contracción mantenido durante mucho tiempo, consecuencia de una mala alimentación y del estreñimiento crónico. Es, digamos, una deformación de la mucosa que es irreversible, porque cuando se produce es muy difícil, a no ser que sea una fase muy primaria, que vuelva a su sitio. Entonces, solución no tiene porque ya es una alteración anatómica. La única solución que tiene es mantener, digamos, una buena higiene alimentaria, tomar probióticos, procurar pues tener una serie de medidas para evitar que esto se infecte y le pueda producir trastornos pues, de gases y infecciones que sabe que pueden producir los divertículos. Cuidándose. Todos sanos y curados. Ya está. ¿Alguna cosa más? ¿Y lo del nudo gordiano, de dónde te lo has sacado así de golpe? Algún sitio estaría. Ha sido un lujo tenerlo aquí. Entonces, infinitas gracias. El nudo gordiano. Yo lo único que pienso que en los conocimientos